pies? Pongámonos de pies y la pastora lo va a leer. O la persona que lo tenga listo. La palabra de Dios me leo honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Otra vez, enséñame a hacer, a conocer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Qué más dice la segunda parte? A tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Pueden sentarse los que estén de pie. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Así se llama la palabra que será predicada esta tarde. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo es el título? Enséñame a hacer tu voluntad. Ok, gracias. ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo el rey David. ¿Y qué demuestra con esto? Demuestra humildad y demuestra sumisión, demuestra total dependencia de Dios. O sea, no podemos aprender si no hay humildad. No podemos hacer la voluntad de Dios si no hay sumisión y dependencia de Dios. Algunos se encuentran con problemas para hacer la voluntad de Dios. Unos dicen, no la conozco, la voluntad de Dios. Otros dicen, no me ha hablado Dios nada. Otros sencillamente dicen ignorar completamente los caminos de Dios. Y entonces viven a su propia voluntad. Cuando uno vive a su propia voluntad, pues puede ser que le vaya bien o puede ser que le vaya muy mal. Cuando uno vive bajo la voluntad de Dios, sí o sí le va bien. Amén. Dile a su hermano que le irá bien. Así dice la Biblia. Dile a tu hermano que le irá bien. Gloria al Señor. Entonces, mi consejo es, busquemos hacer la voluntad de Dios. Y como no la conocemos, muchas veces pidámosle al Señor que nos la dé a conocer. En mi experiencia personal, no es una doctrina, pero en mi experiencia personal, he aprendido, no al 100%, pero sí en un buen porcentaje, a conocer la voluntad de Dios. Experimentalmente, he tenido varios eventos en mi vida que me han hecho conocer la voluntad de Dios. Teológicamente, también, bíblicamente, es donde más he podido conocer la voluntad de Dios. Y yo tengo muchos ejemplos y muchos eventos de mi vida donde conocí la voluntad de Dios. Y quiero decirles algo. Cuando uno va a hacer algo y es la voluntad de Dios, hay una paz que no puede ser entendida con la lógica ni con la razón. Cuando uno está obedeciendo la voluntad de Dios o el propósito de Dios para con nuestra vida, uno tiene una fe que es imbatible. Una fe que no puede ser robada por palabras de desánimo ni negativas. Porque hay tanta certeza, hay tanta convicción, que es imposible que uno se equivoque en ese caso. Y recuerdo así rapidito, una vez
que me llegó una publicidad a mi oficina en la iglesia y era para hacer un posgrado en teología en otro país. Yo eché para un lado los papeles porque dije, esto vale muchísimo dinero, no tengo dinero, tampoco tengo tiempo, tengo que cuidar la grey de Dios. Entonces, cuando aparté los documentos, sentí la voz de Dios interna que me dijo, tú vas a ir a hacer ese posgrado en teología. Yo dije, wow, porque la voz era tan hermosa, tan convincente, tan específica, que yo me sorprendí y dije, esto no lo había sentido antes. Entonces me llené de fe y de convicción y le dije a mi esposa, voy a estudiar un posgrado de teología. Mi esposa, pues igual que yo, me dijo, pero ¿cómo? Si no hay dinero, si no tenemos ni siquiera para comer mañana, ¿cómo va a ir a gastar toda esa cantidad de dinero? ¿De dónde? ¿Quién se lo va a dar? Yo le dije, bueno, Dios me dijo, y cuando Dios habla, Él cumple. Entonces, le dije, hágame la maleta, porque mañana salgo de viaje. Y ella me dice, yo no le hago ninguna maleta, porque yo no veo ningún pasaje de avión, ni nada de esas cosas. Eso es una locura suya. Entonces le dije, hágame la maleta, no me la hizo. Reuní a los oficiales de la iglesia esa noche y les dije que yo me iba a hacer un estudio teológico. Los hermanos no dijeron nada, ellos simplemente me escucharon. No sé si se burlarían adentro de ellos, pero solo me escucharon. Nadie dijo, pastor, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cuánto dinero necesita? Tenga, le doy esta ofrenda. Nadie. Al otro día, a las 6 de la mañana, no había para el desayuno. Y yo iba a viajar a las 10 de la mañana. Entonces me fui a visitar a una hermana a la que tenía que darle una razón. No recuerdo ahorita si era la tesorera, la secretaria, pero tenía que dejarle algo de la iglesia y a despedirme. Cuando salí de estar ahí en la casa de ellos, ella salió corriendo, la hermana cojeaba de un pie, de una pierna. Y yo cuando la vi corriendo detrás mío, me dio impresión y me paré. Sí, hermana, dijo, pastor, tenga este dinero para que se tome algún refresco en el viaje a nombre de nosotros. Lo agarré, era una ofrenda no grande, no pequeña, alcanzaba para comprar pan, leche, huevos, todo lo que servía para un desayuno, para un breakfast. Y llegué a la casa y le dije, ya traje lo del desayuno. Gloria a Dios. Mi esposa dijo, y yo le estoy haciendo la maleta. Dije, ¿por qué? Dijo, porque una hermana vino y trajo una primicia y dijo que era para el pastor. ¿Cuánto es? Tanto. Cuando yo vi esa primicia, esa ofrenda, esa ya era más grande, yo llamé, inmediatamente me llené de fe. Yo había mandado una carta a una aerolínea como 2 días antes para pedirles que me dieran un pasaje de cortesía hasta la frontera, porque de ahí de la frontera iba a agarrar un carro por tierra. Y también ahí en la frontera iba a encontrar un pastor amigo que me iba a dejar predicar en su iglesia 8 días, según lo que habíamos hablado hacía meses atrás. Cuando llegué, mi esposa estaba haciendo la maleta. Y le digo, ¿por qué? Dijo, porque ahora me agarró la fe, fue a mí. Porque no sé por qué, cómo que llega este dinero tan temprano. Yo llamo a la aerolínea y la gerente me dice que no. Que para yo recibir un pasaje de cortesía, tendría que enviar a la capital esa carta y que lo aprobara la Junta Nacional. Yo le dije, no,
yo necesito viajar hoy a las 10. Así le hablé como si estuviera pagando. No, yo necesito viajar a las 10. Y yo sentía que la gerente se rascaba la cabeza. Este hombre, ¿qué es lo que está diciendo? Y entonces, después de hablar unos 5 minutos, me dice, mira, pastor, vamos a hacer una cosa. Voy a cobrarle el 10% del pasaje. ¿Cuánto es el 10%? Tanto. Le dije a mi esposa, ¿cuánto le trajo la hermana? Tanto. Exactamente el 10% del pasaje. Exactamente. Y yo le dije a la doctora que me estaba atendiendo al otro lado del teléfono, sí, está bien, yo puedo dar el 10%. Dijo, bueno, a las 9 de la mañana lo espero en el terminal en el aeropuerto para entregarle yo mismo el pasaje de ida y de vuelta. Alabado sea el nombre del Señor. Ella misma me lo entregó en la mano y ya Rosita estaba haciendo la maleta. Agarré vuelo. Llegué a la frontera. Había un teatro grandísimo, como para 500 personas. Me miré así por encima de la baranda. Ponen una baranda así altica, ponían en los teatros. Y vi que habían como 15 personas en el culto y un grupo de alabanza así como el de la hermana Mari, el hermano Cristian y la iglesia Ebenezer, ¿cuál es? Betel, ¿no? Betel. Un grupo así bonito de alabanza, todo, batería, pero no había gente, como 15 personas y un salón inmenso, lleno de sillas. Dije yo, qué raro, ¿será que esta no es la iglesia del pastor? Pregunté por el pastor, me dijeron, está viajando. Pregunté por la esposa del pastor, me dijo, vive en el 3er piso. ¿Se la llamo? Sí, por favor. Cuando me saludó, con mucha alegría me invitó a seguir al apartamento, me dio comida, me atendió una habitación. Y como a la 1, 2 de la mañana llegó el pastor, fue una alegría, le hablé de mis planes, me dijo, pastor, a mí se me había olvidado de la campaña con usted, por eso nunca la anuncié, pero no se preocupe, usted va a predicar desde mañana hasta el domingo, no se preocupe. Prediqué, hubo un avivamiento tremendo, él me dio una ofrenda, con esa ofrenda yo podía pagar el resto de pasajes hasta llegar a la ciudad, y podía pagar la matrícula del estudio, que era bien costosa. Pero no tenía dónde quedarme, ni dónde comer, ni cómo comprar los libros, ni muchas cosas. Entonces el pastor me dice, yo voy a hablar con un misionero para que él lo reciba. El misionero me recibió con gusto, me dio comida hasta que me enfermé. Yo nunca había estado tan enfermo del estómago, porque me dieron, el pastor tenía una mesa como de 10 puestos o 12 puestos, y siempre había familias comiendo ahí, pero colocaban de punta a punta comida, pescado, carne de res, carne de pollo, frijoles, arroz, ensalada, frutas, jugos, postres, de todo lo que usted se pudiera imaginar, todos los días. Y yo coma, hasta que dije, no, me toca parar porque si no, no voy a poder seguir. Me voy a quedar aquí, me voy a quedar por ahí en un hospital. No, me toca parar. Y paré. El pastor me cogió cariño, me invitó a predicar a muchas iglesias porque era un misionero de muchas iglesias. Recogí dinero para pagar los libros, para pagar muchas cosas. Total, que llegué a la casa con dinero, con regalos, con bendición, con un diploma. Gloria a Dios. Pero lo que quiero decir es, ¿quién me dio a mí esa certeza, esa convicción, esa fuerza para hacer lo imposible? Porque era imposible. El estar haciendo la voluntad de Dios. El estar alineado con Dios. Y cuando uno se alinea con Dios, uno empieza a ver milagros.
empieza a ver cosas sobrenaturales, cosas que no están en el mundo natural. Porque a veces nosotros nos acostumbramos a vivir en lo natural, solo lo natural. Levantarnos, trabajar, comer, venir a la casa de nuevo, dormir o ver televisión, de vez en cuando ir al culto, de vez en cuando leer la Biblia, de vez en cuando orar. Todo natural, nunca un milagro, nunca una sanidad, nunca un milagro económico, nunca algo que nos haga recordar que tenemos un Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Un Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo el mar, los ríos, las aves, los peces, los animales, que nos hizo a nosotros mismos, que gobierna el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para uno ver a un Dios todopoderoso, tiene que empezar a obedecerlo. Tiene que empezar a vivir de acuerdo a su voluntad. Y en esta tarde, yo quiero que leamos algunos textos bíblicos para entender cómo es la voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios. Para esto la pastora tiene algunos libros, algunos textos bíblicos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, para que ustedes sepan que la voluntad de Dios es agradable, y perfecta, buena y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo es? Agradable, buena perfecta. Y perfecta. Puede ser que en el cumplimiento de la voluntad de Dios hayan obstáculos, hayan problemas, pero finalmente seguirá siendo buena, agradable y perfecta. Yo creo que lo mejor, hermano, es hacer la voluntad de Dios. Porque a veces la voluntad de Dios nos da miedo. Porque si yo le contara todas las cosas que yo he hecho haciendo la voluntad de Dios, no puedo negarles que me ha dado cierto, pero qué tal que yo esté equivocado, qué tal que haya escuchado mal, qué tal que haya leído mal, qué tal que no salga, qué vergüenza, qué va a pasar. ¿Ya? Entonces, la voluntad del Señor siempre será buena, siempre será agradable, siempre será perfecta. Otro versículo, por favor. Dice, siguiente. Sí. Dice Efesios 5:17. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, aquí lo que la Biblia nos está diciendo es que seamos sabios, que seamos inteligentes para conocer la voluntad de Dios. ¿Ya? Porque como le dije al principio, algunos piensan que no conocen la voluntad de Dios, que no tienen la menor idea cuál sea la voluntad de Dios, y por lo tanto van a trabajar y a caminar aleatoriamente, como les vaya saliendo, como les vaya resultando, el día a día. ¿Ya? El día a día. Pero no es así. Hay que caminar rectilíneo en la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es: sean sabios para comprender, para entender la voluntad de Dios. Siguiente versículo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que Miren, os apartéis de fornicación. Miren qué bueno, qué sencillo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ustedes sean santos. Esa es la voluntad de Dios. No necesitan ayunar 30 días para conocer la voluntad de Dios. Ahí está en la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Que yo sea santo. ¿Y qué es ser santo? Estar apartado para Él.
estar separado para Él, separarme de lo que el mundo me ofrece y unirme a lo que Dios me ofrece. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ve lo sencillo que es? Ser santos. Y hace ahí una aclaración específica. Apartémonos de fornicación. Hoy en día con tantísima maldad que se prolifera en las redes y en las escuelas, fornicar no es ningún problema para jóvenes, para adolescentes, para casados, para solteros, porque se trata de normalizar lo que a Dios le desagrada. Porque ese es el plan de Satanás, hacer normal lo que no le agrada a Dios, ofender a Dios siempre haciendo lo contrario a lo que Él le agrada. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que estemos apartados del pecado. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa es la voluntad de Dios, pastora? Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Más claro no canta un gallo. Estad siempre gozosos. Siempre. Está siempre orando. Y estar siempre agradecidos. ¿Eso qué es? Esa es la voluntad de Dios. Porque usted dice, es que yo no conozco la voluntad de Dios. Es que a mí nadie me ha dicho cómo es la voluntad de Dios. Es que a mí Dios no se me ha aparecido para decirme cuál es su voluntad. Es que yo no he oído ninguna voz que me diga haga esto o haga aquello. No, ahí está. Ahí está. Esté gozoso. Aunque tenga problemas, diga, tengo problemas, pero tengo un Dios que todo lo puede. Amén. Y que me va a sacar adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Orando sin cesar, cada vez en el carro, en la casa, en todo lugar, con la mente en Dios. Pensando en su obra, pensando en su iglesia, pensando en su palabra, pensando que su presencia es plenitud de gozo para mí. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y sobre todo, estar siempre agradecido. Gracias por la vida, Señor. Gracias por haber amanecido vivo, porque otros amanecieron muertos. Pero yo amanecí vivo para seguirte dando gloria y alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Esta es la voluntad de Dios. No tenemos que confundirnos más. Esta es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es más la voluntad de Dios, pastora? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La voluntad de Dios, hermanos míos, es que usted y yo prediquemos el Evangelio. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Todos. Todos. No hay uno solo aquí que no tenga la oportunidad de predicar el Evangelio. Si usted tiene voz, si usted puede hablar, usted puede decir que Cristo viene pronto. Usted puede decir que Cristo lo ama. Usted puede decir que Cristo lo cambió, que Cristo le quitó el alcohol, le quitó la droga, le quitó la prostitución, le quitó la ira, el enojo, el odio, las malas palabras, que Cristo lo hizo nueva criatura. Y eso es lo que el Señor quiere. Esa es la voluntad. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. No pasen un día sin predicar la palabra de Dios. Yo les contaba a ustedes que un evangelista se había propuesto que jamás se acostaría sin hablarle, aunque fuese a una sola persona, de Cristo. Y un día, tan cansado y tan ocupado, se acostó sin haberle hablado a nadie de Cristo, y como a la 1 de la mañana se levantó asustadísimo y dijo: ¡ay, Dios mío! Yo no prediqué el Evangelio el día de ayer.
Perdóname, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, ponte la ropa y sal a la calle. Y se vistió y salió a la calle, y en un andén encontró a un borrachito que se quería quitar la vida. Wow. Ya estaba con el revólver así para detonarse los sesos. Y él le dijo, detente, Jesucristo te ama, Él puede hacer algo por ti. Y él bajó el arma y escuchó el mensaje, y aquella madrugada se arrepintió, aceptó a Cristo, lloró, dejó la borrachera y se volvió un gran siervo de Dios. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Hay mucha gente que nos rechaza, por supuesto, el 90% nos rechaza, pero hay un 10% en todo el planeta que tiene hambre, que tiene sed de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y si usted llega de esa persona que tiene hambre y sed, va a recibir el Evangelio con lágrimas, con llanto, con arrepentimiento. Oh, gloria. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es que usted predique el Evangelio. Pues yo siento la gloria de Dios. Amén. Yo siento que el Señor nos está hablando muy claro en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Qué más dice el Señor acerca de la voluntad? Primera de Pedro 2:15 dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire, hermano, la voluntad de Dios es hacer el bien. Hacer el bien y no mires a quién. Todos los días, les dije alguna vez, hay que levantarnos con la ilusión de hacer el bien a una persona como mínimo. ¿A quién le hago yo el bien hoy? ¿A quién le doy una comida? ¿A quién le doy un libro? ¿A quién le doy un abrazo? ¿A quién le doy una palabra de fe? ¿Una palabra de ánimo? ¿A quién visito? ¿A quién le mando un mensaje diciéndole que lo quiero? ¿A quién le sirvo en este día? Haga el bien, porque esa es la voluntad de Dios. Que usted haga el bien siempre. Que no pague mal por bien, ni bien por mal, sino que pague siempre con el bien. Amén. Amén. Siempre haciendo lo bueno. No importa si te hieren, si te ofenden, si te hacen daño, si te lastiman, si te quitan, si no te dan, si no te comprenden. No importa, hagamos el bien. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero eso, hermano. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Hay otro verso bíblico? Ejemplo bíblico. Ok. Entonces, vámonos a mirar. Primero quiero decirles que para hacer la voluntad de Dios hay que tener mucha fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y que esa fe se consigue cada vez que usted viene al culto, cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted ora, cada vez que usted ve a Dios obrando en su vida y en la vida de otros. Esa fe va creciendo. Recuerden que la fe es una semilla, y esa semilla, al sembrarla, empieza a convertirse en un árbol, y ese árbol empieza a echar ramas, y esas ramas empiezan a echar fruto, a aumentar el fruto de la fe. Entonces, hermanos queridos, tenemos que tener mucha fe para poder obedecer a Dios. Y ese es el segundo paso. Tenemos que, para hacer la voluntad de Dios, ser muy obedientes. Muy obedientes a su voz, muy obedientes a sus ministros, para que podamos llegar lejos. Porque Dios no ha colocado en los púlpitos gente por llenar espacios o por entretener. Dios ha llamado a gente a que se olvide de las riquezas, a que se olvide de sus propios beneficios y placeres, para servirle a un pueblo que necesita aumentar la fe. Amén. Crecer en la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces se necesita mucha obediencia. Amén. Amén. Mucha obediencia a Dios primeramente, a su palabra y a las autoridades eclesiásticas que Él ha levantado en su casa. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué ejemplos bíblicos pudiéramos tomar en esta tarde para mirar cómo procede Dios y cómo lleva Dios a las personas? Bueno, hay tantos ejemplos bíblicos. Por ejemplo,
Abraham dice que es el padre de la fe. Él hizo la voluntad de Dios y por hacer la voluntad de Dios, de sus lomos salió todo un pueblo que se llama el pueblo de Israel. Él salió de su tierra, él perdió familiares en el camino, él pasó momentos duros y la promesa se demoró 25 años en hacerse realidad. Pero él fue un hombre de fe, estuvo dispuesto hasta dar a su hijo único después de que Dios se lo había prometido, porque él dice, si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios lo pide, yo lo hago. Si Dios quiere que vaya por este camino, voy por este camino, porque Dios no se equivoca, Dios no es injusto, Dios sabe lo que hace. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces Abraham hizo grandes cosas porque conoció la voluntad de Dios y se sometió a la voluntad del Señor. Tenemos un caso muy bonito, para mí creo que es el segundo, si no el primer hombre de la Biblia que más admiro, y es el profeta Daniel. Daniel vive en el palacio. Daniel es hijo de gente muy ilustre en Israel. Daniel es un jovencito de 17 años. Sin embargo, llegó un emperador llamado Nabucodonosor y invadió la ciudad, destruyó el templo, destruyó las casas, destruyó el muro que protegía la ciudad y mató a mucha gente y se llevó a 4.600 esclavos o cautivos para el país de Babilonia, que hoy en día es Irak. El país de Irak. No Irán, sino Irak, con K al final. Ese Nabucodonosor se llevó entre los 4.600 cautivos, se llevó a Daniel y también se llevó a 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron nombres que le puso el imperio, que eran nombres paganos, igual que le puso a Daniel Belsasar. Pero enfoquémonos en Daniel. Daniel nunca se quejó, nunca se amargó, nunca se negó, nunca se frustró, nunca se victimizó, a pesar de que tenía todo el derecho de hacerlo, todo el derecho. Porque ¿cómo es posible que un joven de 17 años, lleno de vida, lleno de salud, lleno de ilusiones, lleno de oportunidades, ahora se lo llevan esclavo para una tierra extraña, un idioma extraño, unas comidas extrañas, unas costumbres extrañas? Y sin embargo no se amargó, no se desilusionó, no le echó la culpa a Dios, no le echó la culpa a sus papás, no le echó la culpa a nadie. Él quiso y aceptó con humildad las decisiones del Dios Todopoderoso. Porque déjeme decirle algo, todo lo que pasa en nuestras naciones, Dios lo permite que pase. Algunas veces para premiar a la nación, otras veces para castigar a la nación. Cuando llega un dictador a un país, llega para castigar a la nación. ¿Por qué castiga a la nación? Por muchas razones. Quizás por la brujería, quizás por la idolatría, quizás por la inmoralidad sexual, quizás por el crimen, el robo, la droga, el alcohol, los vicios. Pero llega para castigar a una nación rebelde, a una nación que se ha apartado de Dios, a una nación que no le ha dado la gloria ni la honra al Señor. Así que esa persona la permitió Dios allí para mirar a ver si esa nación se arrepiente,
y dice, Dios mío, te hemos fallado y estamos en manos de nuestros enemigos, pero ayúdanos. Nos humillamos delante de ti, sácanos de esta situación. Y llegará el día en que Dios manda un libertador para liberar. Entonces así le pasó a Israel. Israel se contaminó con dioses falsos, se contaminó con el pecado de toda naturaleza. Y el profeta Jeremías se levantó para decirles, mire, no pequen más, no se aparten de Dios porque van a quedar en manos de sus enemigos. Viene un hombre cruel, sanguinario, llamado Nabucodonosor, que va a tomar preso a sus hijos, a sus hijas, que va a matar ancianos y niños, que va a destruir la ciudad. Arrepiéntanse. No se arrepintieron. ¿Saben qué hicieron con Jeremías? Lo mandaron a la cárcel, lo pusieron a pan y agua, le dieron látigo, se burlaron de él, dijeron que era un falso profeta. Y él seguía predicando, predicando y predicando y predicando, y la gente no hacía caso. No, la predicación les resbalaba. Eso es mentira, eso no puede ser. Nosotros tenemos muy buenos muros, tenemos muy buen ejército, eso no puede ser. Nosotros no estamos peleando con nadie, no nos metemos con nadie. Pues llegó el día en que Nabucodonosor rodeó la ciudad y le invadió y mató a Raimundo y a todo el mundo. Se llevó un poco de gente, la mejor, para Babilonia. Y entre ellos Daniel. Daniel allí, ¿sabe qué hizo? Seguir adorando a Dios, seguir ayunando, seguir orando, seguir dando buen testimonio. Y llegó a ser el segundo hombre de todo el imperio babilónico. Tuvo envidiosos, tuvo detractores, tuvo perseguidores, tuvo enemigos de toda índole, pero él estaba caminando derechito con el Dios del cielo, y a pesar de las circunstancias difíciles, estaba firme con Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están firmes con Dios? Amén. Firmes con Dios. Dígalo conmigo. Firmes con Dios. Firmes con Dios. Amén. Gloria al Señor. Daniel es un hombre, un personaje extraordinario. Mire, Daniel sabía que él no iba a regresar nunca a su tierra, pero no se amargó por eso. Daniel sabía también que ese cautiverio duraría 70 años únicamente. Daniel sabía que muchos regresarían a la tierra de Israel. Él lo sabía. ¿Sabe por qué lo sabía? Porque él estudiaba las Escrituras. Vamos a leer primera cita que nos habla Daniel. Ajá. Daniel 9:2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. ¡Ah, gloria a Dios! 70 años. ¿Y qué dice la siguiente cita? Jeremías 25:11 dice, toda esta tierra está puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Miren, ya Jeremías había profetizado que Israel iba a ser tomado cautivo y que iba a estar esclavo en Babilonia 70 años. Daniel dice que él escudriñó las Escrituras, que él leyó las Escrituras y vio la profecía del profeta Jeremías que decía, ustedes van a Babilonia por 70 años y luego regresarán otra vez a la tierra. ¿Ve? Ahora, ¿cuál fue el secreto de Daniel para hacer la voluntad de Dios? Que conocía las Escrituras. Santos hermanos y santas hermanas, ¿ustedes leen la Biblia? Amén. ¿Se han preguntado en este siglo XXI qué dice la Biblia?
¿En qué hora estoy? ¿Cuál es el tiempo en el cual estoy viviendo? Si usted lee la Biblia, si lee a Daniel, por ejemplo, y si lee a Apocalipsis, y si lee a Jeremías, a Ezequiel y a Isaías, usted va a encontrar en qué tiempo estamos, cuál es el tiempo que nos tocó vivir y qué es lo que falta. Amén. Pero si no la lee nunca, si no viene a la iglesia para que el pastor explique, por ejemplo, los martes, yo estoy estudiando con los hermanos que vienen el libro de Daniel. Y ya voy a empezar a enseñar sobre las 70 semanas de Daniel. Voy a empezar a enseñar sobre los 4 reinos mundiales. Voy a empezar a enseñar sobre el anticristo. Voy a empezar a enseñar sobre el último de los tiempos o el tiempo del fin. Todo eso está en el libro de Daniel. Pero si usted no viene el martes a orar y a estudiar la Biblia conmigo, pues usted no sabe en qué tiempo está, ni conocerá la voluntad de Dios, ni sabrá qué hay que hacer para no padecer esas circunstancias que padecen los que no creen y los que no buscan a Dios. ¿Ya? Entonces Daniel sabía que venían 70 años para Israel de cautiverio. ¿Por qué? Porque leía la palabra de Dios. Amados míos, yo creo que mi tiempo se está terminando. Le damos otra cita, por favor. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ok, ahora fíjense que es lo mismo. Es la profecía de Jeremías muchos años antes. Y Daniel la conoce porque la oyó en Israel y también la conoce porque llevó los pergaminos de las profecías de Jeremías y las leía y las repasaba todo el tiempo. Ahora, leamos la última cita para cerrar el mensaje. Elías. Daniel, sí. Daniel capítulo 9, versículo 5. Escuche bien esto, hermano. Dice, ahí vamos a terminar. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos y de todas las tierras donde has echado a causa de su rebelión y con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Mire, hermanos, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, hemos sido rebeldes. Daniel, hasta donde yo leo su historia, su biografía, yo no le encuentro ningún pecado, pero seguramente sí los tenía, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Pero por lo menos la Biblia no registra nada malo de este hombre. De pronto un mal pensamiento, no sé. Pero él, cuando ora a Dios, reconoce su pecado y el pecado de su nación. Y dice: Señor, estamos aquí esclavos en Babilonia porque hemos pecado, porque hemos hecho lo malo, porque hemos sido injustos, porque hemos sido rebeldes, porque no te hemos oído, no te hemos seguido, no hemos conocido tu voluntad. Mire, esta es una actitud preciosa, hermano. Cuando uno no reconoce su pecado y se excusa: no, es que yo no soy malo, porque es que lo que pasa es que yo, es porque a mí me pegaron, es que porque a mí no me dieron de comer, es que porque a mí me violaron, porque me tocaron. No, cuando uno no reconoce su pecado, entonces
es difícil obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero Daniel dice, Señor, yo soy el primer pecador aquí, mi pueblo también, ten misericordia, Señor. Llegó la hora de la liberación. Y ¿sabe? Dios levantó un Ciro de Persia, la actual Irán. Levantó un Ciro que lo llamó mi ungido, y el cual liberó al pueblo de Dios de la esclavitud de los babilonios y los mandó para su tierra a construir el templo, a construir los muros, a construir las casas, a reedificar la ciudad y a hacer que la nación volviera a ser libre. Bendito sea el nombre del Señor. Eso significa andar en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y aquí hay muchas cosas que hablar, pero ya el tiempo se me acabó. Tengo unos personajes maravillosos. Tengo a Elías y tengo otros que son maravillosos, que hicieron la voluntad de Dios. Pero vamos a terminar ahí. Póngase de pie, vamos a orar y dígale al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a conocer cuál es tu voluntad. ¿Cómo la conozco? Por la Biblia. ¿Cómo la conozco? Por los profetas y los apóstoles y los pastores y los maestros de la palabra de Dios. ¿Cómo la conozco? Por la oración. ¿Cómo la conozco? Por mis propias experiencias. ¿Cómo la conozco? Por las experiencias de la comunidad, las experiencias de otras personas. ¿Cómo la conozco? Por los hechos poderosos, por los hechos grandiosos de Dios en la naturaleza, en la vida de la humanidad. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Cuando estoy dispuesto a ser humilde y a dejarme enseñar por Él y a caminar con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias por este día tan maravilloso. Gracias por todo lo que hemos vivido y nos has permitido vivir. Gracias por haberte conocido y gracias por amarte, Señor. Queremos reconocer en esta tarde que separados de ti nada somos, que te necesitamos, que necesitamos tu gracia, tu favor, necesitamos tu cuidado, necesitamos tu provisión, Amén. Necesitamos tu salud, necesitamos tu vida, necesitamos tu buen espíritu, necesitamos tu sabiduría, necesitamos todo de ti, porque si no tenemos nada y te tenemos a ti, lo tenemos todo, porque tú eres lo único que necesitamos para ser felices, para ser completos, para ser personas que hagan una vida de milagros, una vida de satisfacciones, de ayuda, de generosidad, de voluntad grande en Cristo para hacer obras grandes en esta tierra. Oh Padre, glorifica tu nombre. Padre, bendice a este pueblo, bendice a esta nación, bendice a esta ciudad, bendice a este condado, bendice a este estado. Trae salvación, trae libertad, rompe las cadenas. Llévate, Señor, toda drogadicción en el pueblo, toda droga, todo vicio inmundo. Rómpelo en el corazón y en la mente de los que están esclavos. Destruye el poder del diablo, destruye el poder de la brujería, destruye el poder de la enfermedad, destruye el poder de la iniquidad, destruye todo lo malo, todo lo vergonzoso, toda la oscuridad, disípala, pon la luz, pon la luz. La oscuridad se va cuando viene la luz. Padre, nosotros somos luz, queremos ser luz, necesitamos ser luz para disipar las tinieblas. Glorifícate, Padre. Oh, alaba al Señor, levanta tus manos, adórale, dile: Señor, perdóname, lávame en tu sangre, límpiame de toda mi maldad, hazme nueva criatura, glorifícate en mi vida, fortalece mi vida, levántame, oh Dios, haz de mí una nueva criatura, haz de mí una persona digna de confianza, digna de ser oída por ti, digna de ser ayudada por ti. Levántame, oh Dios, levántame. Dile: Señor, no quiero ser el mismo. Este año no quiero ser el mismo. Este año dejo los vicios. Este año dejo las vulgaridades. Este año dejo la violencia. Este año dejo la gritería. Este año dejo
todo lo malo, envidia, egoísmo, murmuración, chisme, fuera, suelta las mentes. Espíritu de Dios, ministra cada corazón, ministra cada vida. Toda pereza espiritual, fuera. Toda pereza física, fuera. Toda negligencia, toda indiferencia, todo hastío, todo cansancio, fuera. Suelta las mentes, suelta la vida. Salgan libres de este lugar, salgan libres para la gloria de Dios, libres para la gloria de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios. Samakanda ribaraka samahamaha. Poder de Dios. Alaba a Dios, alábalo, cántale al Señor. Sí, Señor. Nadie como tú, mi Dios. Nadie como tú, mi Rey. Nadie como tú, mi Rey. Nadie como tú, mi Rey. Pasamacata ramakaya samakaya. Samarabacata ribeyanda Samakanda rabalacata ramakaya. Llévate toda enfermedad, Señor, de los cuerpos. Todo dolor en las articulaciones, fuera. Suelta, espíritu inmundo, el dolor de estos cuerpos. Suéltalos. Ay, samay, sana. Ataray, catalay, sana, catalaba. Poder de Dios fluye. Poder de Dios fluye. Poder de Dios fluye. Huesos recobren su vitalidad, su fuerza. Poder de Dios fluye. Poder de Dios fluye. Rabacantirika samayasa. Shamakira lavasanda. Todo riñón enfermo recibe sanidad. Todo cálculo en los riñones ahora se deshacen. Ahora quedan convertidos en polvo y salen de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Todo problema en el colon, todo cáncer en el colon, sánate ahora. Colon, sánate ahora. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Fluye, recibe milagros, recibe poder de Dios, recibe un milagro ahora. Poder de Dios fluye, recibe. Fuera incredulidad, fuera toda incredulidad, fuera. Suelta las vidas, espíritu inmundo de incredulidad, suelta las vidas. Y Sabakamay Samaya. Queremos vivir en lo sobrenatural. Queremos vivir en tu presencia, henchido de gozo, de paz, de bendición, de prosperidad, pobreza. Te reprendo y te ato, te echo fuera de las vidas, fuera de los hogares. Pobreza, fuera, suelta los hogares, suelta las economías que están atadas en la pobreza. Trabajos dignos, trabajos bien calificados, trabajos bien remunerados. Recibe fuego, fuego de Dios. ¡Ay, Sabaja! ¡Ay, Santa Lava! Poder de Dios. Toda injusticia es pecado. Fuera toda injusticia. Fuera. Sacarama, Siahama. Poder de Dios fluye. Poder de Dios fluye. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Toda pereza, todo hastío para evangelizar, todo temor, todo miedo por hablar de Cristo, fuera. Suelta las mentes, suelta las vidas. Valentía te da Dios en esta tarde. Valentía para enfrentarse al mismo diablo y predicar la palabra de Dios y decirle a las tinieblas: fuera. Suelta a los perdidos, suelta las almas que están en angustia y en pecado. Samaray, Samaya, Sitaraba, Patalama, Arama, Tirimenta, Samay. Señor, te alabo en esta hora. Recibo todo lo que nos has dado en esta tarde. Esta oración ha subido a tu trono. Ahora recibo el fruto de esa oración. Y tu pueblo
recibe el fruto de esa oración con un aplauso al Rey de Reyes. Aplauda a Jesucristo. Dale gloria. Fuerte, que se te calienten las manos. Fuerte, que se te calienten las manos. Aplaude para la gloria del Rey de Reyes. Señor, señora. Poder de Dios. Oh, qué rey cansa. Qué bueno es el Señor. Levanta tu mano, dale gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias por esta reunión. Y gracias por este pueblo que ha estado contigo esta tarde. Llévalos a casa con gozo, con paz, con alegría, con una esperanza bienaventurada que llene su ser espiritual y cuerpo a una plenitud nunca antes conocida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Guárdanos a todos, cuídanos como siempre lo has hecho. Provéenos en abundancia. Algunos enriquécelos, sácalos de la miseria y de la ruina, de la pobreza y de la escasez, y enriquécelos para que el día que tengan riquezas piensen en el pobre, piensen en la obra de Dios, piensen en las cosas buenas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén.